Hola amigos, soy Gustavo González, el canal Arte Figura. Muy bien, tengo un tema, una consulta, ¿no? Algo que siempre nos ronda la cabeza muchas veces cuando observamos dibujos de antaño. Por ejemplo, este dibujo de Miguel Ángel, observamos que ellos no encajaban, no encajaban las formas a la manera que nosotros solemos hacer en el método académico, ¿cierto? Nosotros observamos que ellos van directamente hacia las curvas. Bien, y les daba resultado, ¿no? Al menos en estos dibujos que nosotros vemos. Este es un acercamiento, ¿no? Es una de las páginas del libro El trazo clásico. Aquí es la imagen completa del dibujo de Miguel Ángel. Y no se ve que el encaje, no hay líneas rectas de los bordes, no hay una síntesis. Mientras que a nosotros sí se nos enseña por este método, el método Bargué, cercano tal vez o conocido. Creo que hacia los 90 y los 2000 ya se popularizó este método. Hasta antes, digamos hacia los 80s, 70s, era como algo muy desconocido. Se conocía solamente así de historia que existían este tipo de métodos, pero no se aplicaban, no se tenía conocimiento. Ya luego con las escuelas de ahora, que rescatan los métodos del 19 y de antes incluso, entonces ya se pone, se vuelve popular este método, ¿no es cierto? Donde nosotros vemos que hay unas líneas guía, se pueden ver ahí, ¿no? Unas líneas guía muy rectas que se hacen con una regla, ¿no? Se hacen con una regleta, con una varilla recta, y desde ahí se van haciendo las medidas laterales, izquierda, derecha, y también de arriba a abajo. Se van haciendo todas las medidas que uno necesite. Y luego ya viene la copia de esta lámina, me refiero, ¿no? Y estos son modelos escultóricos. Y luego ya el método se va complementando con también dibujos de esculturas. Entonces este método, que para nosotros ahora se hace muy lógico y muy conocido, no es algo que nosotros veamos en los dibujos clásicos. Pero analicemos, ¿no? Entonces, si los clásicos no hacían este proceso, ¿qué hacían? ¿No? Bien, pues, ¿de dónde viene este método? Esta es una de mis láminas, en donde utilicé el método Bargué para hacer al Homero. Eso está en el curso del taller Arte Figura, que se llama el método Bargué, en donde vemos en castellano cómo es el paso a paso. Pues ocurre que ya en el 19 se va popularizando la fotografía, es decir, los artistas ya pueden tener en sus manos impresiones fotográficas, y observan la realidad de una manera distinta, sumamente objetiva, ¿no? Ya no es un juego de mezcla de idealizaciones de las formas a manera de ilustración, ¿no? Miren cómo Miguel Ángel tiene un tipo de anatomía y el rostro, ¿no? Ligado más bien hacia el gusto clásico de los griegos, como las esculturas, es decir, ya venía él con una idealización. Los artistas del 19 son de alguna manera más científicos, con una honestidad y verosimilitud del modelo. No, esta es una foto antigua, una que yo usaba en el taller Bacaflor, en donde ya tenía ahí los parámetros para que puedan hacer el dibujo de proporción y encaje de una manera más directa, ¿no? En sus hojas repetían estas líneas y hacían entonces el encaje como a manera de copia.
y así iban aprendiendo los alumnos, ¿no? Muy bien, es interesante entonces cómo este tipo de documentos cambia la estética del dibujante de figura. Ahora ya tiene la oportunidad de copiar de una manera más sencilla aquello que está viendo, ¿no? Claro, desde la época de Durero o tal vez antes, hacia el 1500, incluso 1400, se observaban intentos por medio de grillas o rejillas cuadriculadas a manera de ventana, en la cual ellos podían observar el modelo, y esa misma rejilla la representaban en su lienzo o hoja de papel, y iban haciendo esa misma representación de ángulos, perspectiva, ¿no? La figura, cuando se proyecta hacia atrás, generaba pues toda una discusión para ellos en cuanto a los tamaños que se reducen, y lo resolvían así, de esa manera. Bien, entonces se vuelve ya un método. Este es un dibujo de Bacaflor, un retrato donde vemos que las masas también están trabajadas por encajes, por masas más semiplanas, de una manera fotográfica. No tiene mucha potencia por la objetividad con que está representado ese rostro. Este es uno de Leonardo, por ejemplo. Él no hace encajes. Él no hace encajes, ¿no? Él lo que trabaja es directamente las curvas, las curvaturas. Pero las trabaja de una manera tan sensible, que no le hace falta, al menos a este tipo de artistas tan diestros del pasado, no les hace falta el acercamiento por rectas. Por otro lado, él no está copiando a alguien, ¿no? Miguel Ángel no estaba copiando el rostro de alguien, estaba diseñando una figura. Si es que trabajó con un modelo, tal vez obtuvo algo del modelo, pero él terminaba de hacer el dibujo proponiendo ya, añadiéndole algo de su pensamiento, de su estética, ¿no? Cuando vemos los rostros que hacían ellos, no necesariamente eran retratos de personas. Bien, eran como producto de algo que querían representar, como por ejemplo sabiduría. Entonces buscaban a alguien, obtenían algunos gestos, algunos rasgos, las arrugas tal vez, y representaban un personaje, pero no era la copia literal del rostro de alguien, ¿no? A ver, este es un cuadro, por ejemplo, de Bacaflor, y acá tenemos un acercamiento. Vemos entonces que él sí está copiando a manera de retrato en esta academia, ¿no? En esta pintura. Acá tenemos una parte también de un cuadro de Bacaflor. Entonces podemos observar que ellos directamente, su práctica era a manera de líneas ovales, formas ovales, ¿no? Iban directo hacia las curvas, ¿no? Con este tipo de lápiz que se le parece. La ceja, la nariz, ¿no? Pero con curvas directamente. Pero no hacían una caligrafía. Creo que eso es lo que tenemos que observar. Ellos no es que hicieran una línea curva caligráfica. Ellos lo que hacían era un intento primero de líneas en estos bocetos del taller de Miguel Ángel. Unos bosquejos, y luego reafirmaban la línea, ¿no? Reafirmaban la línea. Eso podemos verlo en infinidad de sus dibujos. Por ejemplo, miren esta parte de acá del hombre que hace la torsión. Es como un boceto. Y una vez que ya tiene esa idea del boceto general,
reforzaba las líneas, como se ve acá, como se ve ya en la parte terminada, reforzaba las líneas. Acá tenemos a los bordes laterales. ¿Cómo es que él ha ido haciendo esos bosquejos muy suaves? Y se ve una intensidad y mayor detalle en el volumen, en la búsqueda de la forma más concreta, ya cuando trabaja en una siguiente capa después del boceto. Ese boceto ya contenía curvas. Eso es lo que vendría a ser su encaje, ¿no? A la manera en que nosotros conocemos cómo se trabaja, ¿no? Los planteamientos de las capas primarias, ¿no? Tanto en la escuela rusa, ¿no? Entonces esta es la nariz, este es el ojo, la nariz acá, por medio de óvalos, ¿no es cierto? Bien, a mí me gusta el dibujo clásico y sobre todo el que hacían estos maestros, ¿no? Hay varios otros, Carracci, ya luego seguidor de estos grandes maestros, ¿no? También es un dibujo más sofisticado todavía, ¿no? También incluí varios de sus dibujos en una ampliación del trazo clásico, Aníbal Carracci. Bien, y bueno, aquí se ve el trazo, ¿no? El manejo de los ritmos y el tipo de sombreado, ¿no? En México le llaman achurado, ¿no? También es conocido como trazo en espiga. Se ríe mi hija allá en la sala, está viendo algo. Bien, entonces estas partes contienen un tipo de capa primaria, que vendría a ser a cumplir la misma función de nuestro encajado que hacemos nosotros en el estilo más académico. Yo creo que una combinación de maneras de trabajar es muy interesante. Es decir, no quedarnos solo con una forma de trabajo y nunca practicar otras, ¿no? Miren, por ejemplo, este rostro. Tendríamos que trabajarlo de una manera distinta, ¿no? Ya aquí no observamos óvalos. Y ahora con un lápiz negro. Bien, en el encaje entonces necesitamos tomar distancia para hacer un bosquejo, pero de tipo muy elemental, muy básico, muy esquemático, ¿no? Por ejemplo, todo el rostro tendría que ser una línea, dos, tratando de proporcionar, tres aquí, encajamos con ayuda de las partes en sombra, ¿no? Ahí me siguen, ¿no? Es como un boceto, entonces con mucha paciencia, no hay que apurarse, ¿no? Avanzamos las áreas. Ya hemos hecho en el canal muchos ejercicios acerca del encaje. Pero es otra visión, una visión abstracta que no tiene nada que ver con la visión clásica, ¿no es cierto? Incluso planteamos así la forma como si fueran bloques, y este bloque tiene un tono. El cabello va por allá arriba, o sea, el cabello también viene a ser como una masa, y cuando tenemos áreas con detalles simplemente hacemos toda el área, ¿no? Esta digamos que es toda el área de sombra.
y luego vamos a ir quitando y agregando. Bien, entonces estas son áreas duras, ¿no? Así, sin piedad. Solamente dividimos sector de luz, sector de sombra, ¿no? Aquí es medio tono, casi no lo toco. Aquí la ceja corta fuerte, pues aquí sí es un poco más rígida. Aquí es el ojo, debe ir por acá. ¿No? Pero trabajamos sin terminar, solamente es un acercamiento primario. Por ejemplo, ¿dónde está la boca? No buscamos la solución inmediata, solamente vamos acercándonos poco a poco la línea de la boca, ¿no? Debo buscar la perspectiva, el ángulo. A ver, me parece que es por ahí. Termina por acá y el labio, el ángulo ya es por acá. Algo así, ¿no? Luego de ser una línea, pasaría ahora sí a cortarse en varias otras, ¿no? El labio y así. Entonces esas líneas que van quedando me han servido para irme acercando y luego ya voy borrando. Entonces es una técnica, pero que está destinada a reproducir, a hacer como un simulacro progresivo de un modelo realista, un modelo real. No pretende en este caso hacer un invento o algo imaginario, idealizado. Al contrario, ¿no? Está forzada esta técnica a copiar, ¿no? Y claro, se va avanzando y avanzando, es decir, acá hay otras micromasas de corte más anatómico, ¿no? El párpado, entonces va aumentando en detalle. Una línea va cortando y va haciendo ahora sí el cabello, la oreja, el pómulo, es decir, vamos sosteniendo más y más el detalle, pero siguiendo esa técnica, ¿no? Es una ayuda entonces para digamos la mente del dibujante para ir configurando una copia. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Una foto de detalle, ¿no? Saqué las fotos de detalle como nunca había hecho antes, porque los cuadros los habían puesto en el museo de una manera en que tenían una luz distinta, mejor. Habían colocado los cuadros de Bacaflor en otro sitio, ¿no? Con una luz que me permitía sacar estas fotos. Anteriormente muchas de ellas brillaban porque tenían unos ventanales delante. Bien, acá vemos entonces un boceto rápido de Bacaflor, ¿no? Una figura. Yo he sacado la parte de abajo. Miren cómo las líneas son esquemáticas y los golpes de los valores para el volumen es muy esquemático también, pero muy realista, ¿no? Es sorprendente el esquema. Miren la rodilla, el pie. Bien, les dejo la tarjeta ahí de la visita que hicimos con los amigos Elio Marrufo, Jeff Yalta y el gran Raúl Pasos. Bien, entonces tendríamos que considerar que cada técnica lo que intenta es reproducir una búsqueda diferente, ¿no? La técnica de los clásicos, por medio de curvas más orgánicas, les ayudaba mucho a esa concepción ideal, ¿no? Del cuerpo, muy hermosa, pero un encaje no les hubiese servido demasiado, porque ellos no estaban copiando netamente una figura ahí delante, ¿no? Utilizaban esa figura que tenían delante como modelo para hacer estudios, pero siempre
siempre de alguna manera estaban como influenciados por una idea más estética de la anatomía, ¿no? La calidad de sus curvaturas también. En Leonardo, por ejemplo, o en este dibujo de Miguel Ángel, ¿no? Estoy ahí tratando de practicar. En lo que dibujo pienso y reflexiono. No sé si a ustedes les pasa eso. O es que el dibujo es la gráfica de una reflexión, de un pensamiento. Y claro, cuando hacemos copias, comprendemos, ¿no? Comprendemos cuál es la motivación del dibujante, qué cosa ha querido expresar. Entonces miren, ¿no? Con estas curvas más orgánicas sí se puede lograr una flexibilidad en el dibujo de la figura. Mediante el encaje sería como un primer paso en una copia literal del modelo, ¿no? Es como una semicurva, no es una curvatura, no hay redondos pues en las figuras, ¿no? Y hay una facilidad en ellos para poder conseguir estas formas orgánicas, puesto que practicaban desde muy jóvenes, ¿no? Desde niños practicaban el dibujo. El dibujo para estos florentinos era pues un arte en sí mismo, el diseño, le llamaban ellos, ¿no? Muy bien, pero tiene uno que alistar su mano, si quiere seguir ese estilo, hacia las curvas arrítmicas, ¿no? Veámoslo acá. Las curvas serpentinas, ¿no? Las líneas serpentinas que son de estructura helicoidal, ¿no? Las cuales se repiten, se evidencian en las figuras de los elementos vivos, ¿no? Es como un rizo, es como un rizo ascendente, ¿no? Hay que practicar mucho entonces ese movimiento y el espacio, ¿no? Alguna vez hemos hablado de eso. Me refiero a que cuando nosotros hacemos la línea va hacia el fondo y regresa hacia el frente, de manera que es una línea que cambia en el tiempo de ejecución, en el desarrollo, y proporciona información de espacio delante y atrás. Es lo que observamos entonces en este tipo de láminas, en donde se deja ver todo el desarrollo de la sesión. El dedo está ahí detallado, hay partes que han quedado muy en boceto, y es una línea orgánica pero más suave, más indefinida. Y luego ya en el dibujo más estudiado, vemos una insistencia, una segunda capa, ¿no? Que ya elabora de mejor manera. Bien, son técnicas del pasado que pienso yo son muy valiosas para nosotros, ¿no? Muchas veces vemos dibujos totalmente fríos y rígidos que son fotográficos, simplemente eso, fotográficos, pero no tienen mayor cualidad artística. Por más que utilicemos las fotografías, tratemos siempre de darle un poco de esto, ¿no? Una visión personal, estilística propia. Les muestro aquí a una invitada que no me deja ahí tranquilo.
La Pequitas quiere ver qué estoy haciendo, como siempre. Está más grande, más gordita, porque es invierno acá en Lima y le estamos dando otra dieta. Un saludo para todos, un abrazo desde Lima, hasta luego. Viene un taller de retrato en agosto y vayan preparándose, ¿no? Es un taller online, ahí vamos a dibujar todos y conversar. Hasta luego.